Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa que titulamos La Hora de Ezequiel Trumper y que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube en cualquier momento del día, la noche, la madrugada que ustedes prefieran, y también a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, y Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda, y otras radios más que ya son muy largas para poder, sería muy larga la presentación, pero les agradecemos a todos por la sintonía y porque pongan nuestros audios que ofrecemos gratuitamente al público para que se informen, comenten o piensen acerca de lo que está pasando. Hoy no es un día más, estamos transmitiendo en este día lunes 21 de febrero del año 2022 y generalmente no decimos la fecha del programa, pero hoy no es un día más. Hoy es un día que unos pueden celebrar y otros pueden lamentar. Celebrar porque terminó y lamentar por lo que se perdieron. Por primera vez en casi 2 años, por primera vez en 704 días, Australia ha abierto las fronteras al mundo. El sufrimiento que esto ha causado a decenas, centenares, miles o millones de personas que viven en Australia, que tienen contacto con la gente que vive en Australia, es imposible de describir en palabras. Cuando el primer ministro Scott Morrison, rodeado de 2 banderas australianas, en forma muy solemne anunció una prohibición completa a cualquier persona que no sea australiano residente en Australia que pueda entrar al país, allá por marzo del 2020, algunos pensaron que iba a ser algo temporario. Un día antes, Morrison había anunciado al mundo que ningún australiano debía viajar porque los casos de COVID se estaban multiplicando en ese momento. Días más tarde cometió el acto, en mi opinión, barbárico, de prohibirle a los australianos que salgan del país, sin una excepción. Fue y sigue siendo la primera vez en la historia de Australia, y espero que la última, en la cual los australianos fueron prohibidos de salir de su propio país. Y así empezó algo que muchos pensaban iba a durar poco tiempo. Los pasos que tomó Morrison en ese momento, para mí era un acto que la historia todavía no ha juzgado con la suficiente severidad con que se merece. Este acto barbárico de Morrison era sin precedentes en un país donde alrededor del 50% de la población tiene por lo menos un padre o madre que nació en el extranjero. Cuando en marzo del 2020 Morrison justificó la prohibición de viajes sobre la base de que el 80% de los casos de coronavirus detectados en Australia venían del extranjero, dijo: estamos viendo una situación que va a ser por lo menos por 6 meses y quizás un poco más larga, quizás un poco más corta. Nadie, ni yo ni usted, esperábamos que iba a ser 2 años. Así que a partir de hoy, y después de 704 días y de 100 semanas de que Australia estuvo cerrada al mundo, cosa que prácticamente ningún otro país democrático ha hecho, más allá de la otra barbárica primera ministra neozelandesa, Ardern, aunque ella nunca le prohibió a los neozelandeses que salgan del país, hecho que solamente consumó el barbárico Morrison. Barbárico porque es un salvaje, porque no hay ninguna otra calificativo que le caiga con menos severidad. Prohibir a la gente que se salga de un lugar donde no había ningún beneficio para los australianos sería algo que comentamos incansablemente los últimos 2 años, me cansé de hacerlo. Tuvo consecuencias para la salud mental, física y para la vida comercial, la vida social, la vida de familia, incalculables, que este mediocre creo que ni siquiera tuvo la inteligencia de poder calcular. Pero nadie esperaba que iban a ser por 2 años. Entonces, a partir de hoy, los australianos van a poder recibir a sus familiares, a sus amigos, a sus parientes que estén en el extranjero y que tengan las ganas, si le queda alguna todavía, de visitar Australia. Para hacer eso, todos tendrán que estar vacunados con la doble pauta.
y en algunos estados con la triple pauta. Después de 100 semanas, en el pasado noviembre, Morrison levantó la prohibición para que ustedes puedan salir del país. Y una semana después, quienes tenían visas temporarias y estudiantes internacionales les dieron la luz verde para que puedan regresar. Pero mire todo lo que pasó en el medio. Nacieron nietos, hubo cumpleaños, algunos nietos empezaron a caminar que ustedes no pudieron ver. No podían ver ni a sus nietos ni a sus hijos. Mucha gente falleció al otro lado del mundo, sin familia alrededor. Muchas parejas han estado separadas por caprichosas leyes de restricciones migratorias inconcebibles que puso Australia. Y muchos otros hicieron cambios drásticos en su vida debido a políticas que estaban completamente fuera de su control. Un caso personal, yo consideré que Australia es un país intolerable para vivir y un país que acepta esas restricciones y un pueblo que acepta esas restricciones no merece mi compañía y me fui. Ustedes, quienes nos escuchan habitualmente, lo saben. Y estamos transmitiendo para todo el mundo en este momento desde la Florida. Ahora bien, todo esto que termina hoy justamente trajo muchas críticas y también tuvo enormes adherencias por parte de un sector importante de la población a quienes le lavaron la cabeza en muchos casos pensando que esto era el fin de la humanidad, que nunca lo era, ni amenazaba para hacerlo tampoco. Muchísimos miles de australianos no pudieron regresar por los altísimos precios de los pasajes. Muchos otros ya han vuelto y se han reunido con sus familias. Otros están esperando que las últimas restricciones sean levantadas a partir de hoy. Y algunos ni siquiera saben cuándo van a poder regresar conforme a sus circunstancias. Para los pobres tipos y tipas que viven en Western Australia, esta incertidumbre todavía ha durado más tiempo, porque debido al insólito, mediocre, payaso, populista, demagogo, premio de Western Australia, Mark McGowan, el país que es Western Australia, como si se hubiera separado del resto de Australia, permanece cerrado al mundo y va a continuar en esta manera hasta el próximo 3 de marzo, unos 10 días después que el resto del país. Pregúnteme qué diferencia hay entre el 21 de febrero y el 3 de marzo, pero por supuesto, esta politiquería de mediocres. Y la fortaleza Australia o el país de ermitaño, como se conocía en el mundo, ha cesado de ser, pero el daño que ha hecho y el dolor que ha causado va a durar muchísimo más tiempo de lo que duró la restricción. Le puedo contar miles de casos, no solamente el mío. Hay gente, por ejemplo, que eran residentes temporarios en Australia. Le cuento un caso, es un caso real, y se fueron de vacaciones creo que a las Islas Mauricios, en África, por 10 días. Eran residentes temporarios, tenían su casa en Australia, el pibe a su colegio acá en Australia, y justo les agarró el COVID. Y como no eran residentes permanentes ni ciudadanos, a pesar de que tenían el auto, la casa, el colegio del chico y demás, Morrison los dejó varados en el mundo y no les permitió volver hasta hoy. 2 años. El pibe estaba en un país donde donde no hablaba el idioma y no podía ir al colegio. Se perdió años de estudio. Eso es un caso más. Un caso más. También estaba el caso de un muchacho hindú de 38 años que estaba viviendo en Australia, que era ciudadano australiano hace más de 20 años, que quiso ir a visitar a sus padres enfermos en la India y nunca le dieron la excepción para poder salir del país. La excepción que yo sí conseguí para escaparme de ese infierno en que Australia se había convertido. No sé qué abogados habrá tenido. En este caso yo no tuve ninguno, lo hice yo. Pero él dice que no se la pudieron dar, ni aun cuando el padre estaba desfalleciente. Y terminó
falleciendo sin él estar a su lado. Innecesariamente. ¿En qué perjudicaba al mediocre de Morrison y al incompetente ministro de Salud, Greg Hunt, que ni siquiera supo comprar las vacunas cuando estaban disponibles, y demorando el programa de vacunación de Australia por 6 meses, por lo como mínimo, y poniendo al país en un lockdown insoportable que yo me perdí felizmente de otros 5 meses más el año pasado? ¿En qué perjudicaba que este pobre hombre pudiera ver a su padre antes de fallecer? ¿Cuánta crueldad? ¿Se da cuenta? Estas son historias que quizás no salen en los diarios con la prominencia que deberían. Estaba escuchando la historia de la poca Cristina Keneally, una política por la cual yo siento realmente bastante poco respeto intelectual, un fracaso como ministro de New South Wales, cuando se presentó como Premier de New South Wales, se presentó a las elecciones como diputada y perdió. Después le pusieron como paracaidista en un puesto de senadora, pero no importa, ella nació en Estados Unidos. Y el padre era republicano y se estaba muriendo y ya no lo pudiera ver. Dice que las últimas escenas de su padre en su vida fueron, para verla a ella y a su familia, era tener un iPad en la mano con una conexión por FaceTime, o para saber qué otra aplicación, por poder verlos por última vez. ¿Qué necesidad había de hacer todo eso? ¿Por qué hicieron todo eso? Así que hoy no es un día para festejar, es un día para que los australianos hagan, en mi opinión, una introspección. Y así como muchos países, después de una grave crisis, dijeron esto nunca más puede pasar, tendrían que hacer lo mismo, decir esto nunca más, y hacer una investigación y condenar, aunque sea éticamente, a los políticos que perpetraron esta barbarie contra el pueblo australiano y contra la gente que sufrió muchísimo por todo esto, innecesariamente. Porque ahora ya prácticamente ha quedado demostrado que los confinamientos no han servido. Ya la gran mayoría de los científicos han dicho eso. Ya no hay confinamientos en todo el mundo. Y sin embargo, no se hace ni un mea culpa de nada. Claro que no quiero ser tampoco demasiado duro con el primer ministro, más de lo que he sido, porque el líder de la oposición y el Partido Laborista son exactamente iguales. No hubo ni un solo movimiento político, más allá de la pobre gente que salió a protestar y que fueron tratados como parias, que muchos hasta perdieron el trabajo por protestar contra la represión y la falta de libertades que se sufrió durante tanto tiempo. El país lo aceptó con una total placidez. Y hasta el día de la fecha, mirando los medios australianos, uno no ve una condena unánime a este horror a los derechos humanos, estas contravenciones a los derechos humanos que perpetró un gobierno que se suponía democrático y que era democrático en los papeles, porque la democracia no es solamente ser electo por el pueblo, la democracia es respetar los derechos de los demás, que no piensan como uno, en este caso no. Estaba mirando el caso de una pareja, ella es australiana, él es cubano, y no se ven hace más de 2 años, porque el novio no podía venir a casarse con su mujer, porque no lo dejaban entrar. Y así hay miles de casos, miles de casos. Familias destruidas, llantos, depresión, ansiedad, y todo realmente. ¿Por qué hicieron esto? Si en Estados Unidos nunca se cerraron las fronteras por 2 años. Si en Europa se cerraban, pero por un tiempo muy breve. Terminamos siendo en realidad el país por el cual nos queremos enemistar y deseamos no ser, que es China. Pues solamente China y algunos otros países autoritarios aplicaron las políticas que Australia, no Morrison solamente, sino Morrison y el partido de la oposición, apoyaron fervientemente. Es una pena, le digo esto está terminando, la pandemia prácticamente es un recuerdo. Las tasas de casos de Omicron han bajado estrepitosamente, es una gripe más, aparentemente en el mundo se la está tratando de esa manera. Y a tal ha llegado la cosa que, fíjense que en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Morrison
va a pasar legislación en las próximas horas diciendo que a partir de ahora, si uno es positivo de COVID, ni siquiera tiene que auto aislarse, sino que tiene que seguir su vida y nada más. Y Inglaterra va a ser el primer país importante de Europa que va a permitir a la gente que sabe que está infectada con COVID a que pueda ir en el transporte público, negocios y demás. Y eso en un momento donde hasta la reina Isabel II acaba de dar positivo de COVID. Y está triplemente vacunada y harto probable que nada, y ojalá nada le pase. Como no le pasa al 99 y pico % de la gente que está vacunada, que no fallece de esto ni tiene una seria enfermedad que amerita ningún tipo de hospitalización. Así que hoy es un día que debería quedar marcado en el calendario del país que supo ser el mío y donde viví durante tantos años y donde viven muchísimos de ustedes. El 21 de febrero es el Día de la Liberación, el día que Australia dejó de ser un país ermitaño, cerrado al mundo, gobernado por mediocridades, que les importaba un diablo, más allá de sus ambiciones políticas, el bienestar de su población, en mi opinión. Usted dirá, bueno, sé que usted está equivocado, mire que pocos muertos tuvimos de COVID, que esto, que lo otro. Nada, ni una sola vida se salvó porque le prohibieron a un australiano salir del país. Ni una. Reitero, ni una sola vida se salvó porque prohibieron a la gente que salga de Australia. Por eso el barbarismo, el salvajismo de los australianos, no solamente de Morrison, ha quedado registrado en la infame historia. Ustedes, algunos tendrán una idea diferente. Yo estoy contando la historia como fue, sin edulcorantes. Continuamos. La situación en el este de Europa está obviamente al rojo vivo. Putin dice que no va a invadir, pero tampoco dice que no va a invadir. Ha puesto 160.000 tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania y también en la frontera entre Bielorrusia, un estado satélite hoy de Putin, y Ucrania. El presidente de Bielorrusia dijo que más de 30.000 tropas van a quedarse en Bielorrusia prácticamente para siempre. El presidente Biden, echando leña al fuego en una conferencia de prensa el viernes pasado, dijo que él tiene información y está absolutamente convencido de que Putin va a invadir Ucrania. Yo me quedé escuchándolo, no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntaron los periodistas si estaban todavía negociando, había un tipo de posibilidad de salida diplomática. Dijo que sí, pero que él está convencido que él ya firmó la orden de invadir. Al decir esto prácticamente está limitando su capacidad de negociación. No entiendo cuál es la estrategia. Por otro lado, amenazó con poner sanciones durísimas, económicas, contra Rusia. Por otro lado, Rusia dice que todo lo que ellos piden es que Ucrania diga que no va a ser parte de la OTAN o de la NATO. Si uno lo pone a pensar desde el punto de vista lógico, ¿por qué Ucrania tiene que ser miembro de la OTAN? Ustedes saben que el tratado de la OTAN o NATO, como quieran decirlo en español o en inglés, NATO es una organización de defensa. La Organización de Defensa del Atlántico Norte, así se llama. Organización Tratado de Defensa del Atlántico Norte, es eso. Y entonces, ¿qué tiene que ver Ucrania con el Atlántico Norte si está lejísimo? ¿Y por qué tiene que ser miembro de un pacto de defensa del todo? Yo no lo entiendo. Y es casi, le diría, una provocación a un dictador como Putin, al cual provocarlo no es la mejor manera para lograr una solución positiva. Él es un nacionalista que piensa que Ucrania jamás debió haber dejado de ser parte de Rusia cuando era parte de la Unión Soviética, y es hora de arreglar este problema. Y le están dando el pretexto perfecto para que así lo haga, porque conquistar Ucrania para los rusos, desde un punto de vista militar, es una tontería. Los únicos que van a pelear en el caso de que invadan Ucrania van a ser los ucranianos y no van a ganar. No tienen, por más armas que le dé Occidente, no tienen el poderío bélico para parar a los rusos, y la decisión de invadir o no la van a tener que tomar en los próximos días. No semanas, días.
antes de que el territorio ucraniano deje de estar cubierto de la nieve y se convierta en un terreno completamente fangoso que es muy difícil transitar para tropas pesadas y demás. Además, se está hablando de que si hay una guerra van a hacer un ataque, van a tomar Kiev lo antes posible, que es la capital, y van a haber un ataque cibernético brutal, no solamente contra Ucrania, sino contra los aliados de Ucrania. Y los rusos de cibernética saben. No es una gran potencia mundial, pero tienen muy buen armamento y van a hacer lo que tienen que hacer, a pesar de que uno piensa que es una locura. No me entra en la cabeza por qué no desarman todo este entuerto que ha causado pérdidas multibillonarias en los mercados de capitales y una incertidumbre brutal en todo el mundo, simplemente con una sola frase y decir: Ucrania por ahora no va a ser considerada como miembro de la OTAN, punto y aparte. Porque si hacemos eso, que no es nada del otro mundo, estamos sacando la zanahoria para que Putin pueda cometer el desastre que a lo mejor comete. ¿Y no sería realmente inteligente hacer eso para evitar pérdidas de vidas? ¿O estamos simplemente ante un negocio comercial de quién se va a quedar como el dueño del gas de Ucrania, como dicen muchos? Porque por Ucrania pasa todo el gas que alimenta a Rusia, de Rusia al resto de Europa. Así que no sé realmente cuál es la estrategia, si es que hay alguna. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos y pensador diplomático, Henry Kissinger, que no es exactamente un miembro del Partido Comunista, ni mucho menos, ni un belicista, ni un amante de la paz, que en su momento mandó a bombardear países y dio su bendición para que se bombardeen otros. No hace falta que entre en la historia usted, si es chileno o argentino, lo conoce igual, mejor que yo. Dijo que Ucrania no debe ser miembro de la NATO, que debe ser un país neutral y que provocar a Rusia es un acto de insensatez. Y eso lo dice Kissinger, que es miembro del establishment de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo Biden? Hay un senador en Estados Unidos que se llama Rand Paul, es un médico, Dr. Paul, que también dice lo mismo. Pero son voces cada vez más aisladas, mientras se pinta a lo que está pasando en Ucrania como un tema de vida o muerte, como si Ucrania fuese una democracia donde uno tiene que defenderla con la vida, que no es así. Mientras tanto, ustedes saben que hace no demasiado tiempo, el año pasado, China entró y tiró por la borda todos los tratados que tenía con Gran Bretaña acerca de la independencia de Hong Kong y prácticamente la anexó ante los ojos del mundo y nadie hizo nada. Y eso en realidad es tremendo. Una violación completa de los tratados firmados en 1997 entre el Reino Unido de Gran Bretaña y China. Y los pisotearon. Tampoco entiendo, son preguntas que me hago, pero ustedes las hagan también, yo no tengo la respuesta. Tampoco se entiende cuál es la estrategia del presidente de los Estados Unidos o la administración americana de provocar tanto a Putin y prácticamente forzarlo a que haga una alianza con China. Y los chinos van a tener que decidir. Una cosa es criticar a los Estados Unidos por la expansión de la OTAN en Europa, que ya lo han hecho en un comunicado de 5.000 palabras con los rusos. Y otra cosa es darle la luz verde a Putin, como seguramente se la van a dar, para que invada Ucrania. Por ahora no han dicho nada. Ustedes saben que los chinos, podrá decir muchas cosas de ellos usted, pero tontos no son. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Será algo tan sencillo como que las encuestas de popularidad en Estados Unidos para el presidente son muy bajas y necesitan, de alguna manera, distraer a la gente y ponerla en una especie de pie de guerra por esto? Yo no creo. Porque el pueblo en los Estados Unidos, que es el que vota en definitiva, no está comprometida con Ucrania, le importa 3 cominos. Pero les importa 3 cominos, claro. No quieren saber nada, les importa que la inflación es del 7,5% en dólares, que parece Argentina casi una barbaridad. Que la nafta cada vez es más cara, que los autos han subido un 30% de precio, que no se consiguen materiales por la falta de disponibilidad de las cadenas de distribución. Pero sin embargo, entre todo eso, estamos en una situación de casi guerra, que sería una guerra desde el punto de vista militar, un avance de tropas muy importante, en una situación que quizás no la amerita desde el punto de vista estratégico o geopolítico para Occidente. En estas circunstancias no hay inversión, en estas circunstancias se pone todo
bajo el colchón o en stand-by. Usted sabe que la gran mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, en Australia es lo mismo, que tienen, y en Nueva Zelanda también, que tienen inversiones. Hoy, como las tasas de interés son tan bajas y están por subir, pero todavía son relativamente muy bajas, tienen el 80% de sus ahorros financieros, además de las casas, en acciones. Y las acciones han bajado brutalmente desde que empezó este año. Primero por un tema inflacionario y después, ahora ya directamente por el tema geopolítico belicista. Así que realmente no entiendo por qué lo que están haciendo. Debe estar pasando algo que ni usted ni yo conocemos, porque esto no tiene ninguna lógica. Aunque no me cabe ninguna duda que hay millones, o por lo menos gente que con información, que debe estar ganando fortunas haciendo transacciones con información confidencial de lo que va a pasar aquí o allá entre gas, petróleo y demás. Esperemos que la sangre no llegue al río. Y no crea que Australia no va a estar, o Nueva Zelanda no va a estar perjudicada por todo esto, porque la economía está completamente globalizada y la bolsa de comercio tanto en Australia como en Nueva Zelanda también han bajado pronunciadamente. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A pesar de que se levantaron las restricciones fronterizas, todavía persisten en la ciudad de Sydney, donde nos escuchan millones de ustedes, muchas restricciones que están por ser levantadas y a partir de recién de este viernes, 25 de febrero, van a ser levantadas. Vamos a ir por partes, decirle qué es lo que se puede hacer y no se va a poder hacer y que le pongan multas. Porque las multas en Australia son draconianas, son punitivas, como no vi en ningún otro lado, soy sincero. Aquí en los Estados Unidos las multas no son como son allá, pero para nada. O sea, una multa de tránsito por pasar a un ómnibus escolar, la peor son $160. En Australia uno estaciona mal y son 200, o uno cruza una luz en rojo son casi 400. Acá no es así. Bueno, ¿usted puede ahora ir a volver a trabajar a la oficina? Sí. Ya no va a haber más requerimiento de que el staff tenga que trabajar desde su casa cuando sea posible. Así que eso se terminó. Si quiere volver a trabajar a la oficina, mucha gente estará harta de estar en la casa, me imagino, ¿no? Sí. Hay que usar máscara. Bueno, ya no se van a tener que usar máscaras a partir de este viernes en lugares como supermercados, oficinas, lugares internos. Las únicas excepciones donde va a haber que usar máscara es en el transporte público, en los vuelos, en los aeropuertos y en lugares que se consideran que son de alto riesgo como hospitales y geriátricos. Pero si no va a haber que usar máscara. Yo no puedo creer que todavía ustedes estén usando máscara en esos lugares o que tengan la obligación de usar máscara en esos lugares, porque donde yo vivo eso no existe desde hace un año y medio como mínimo. El requerimiento que uno tiene que chequear con el famoso QR code va a ser abolido en la gran mayoría de los lugares, excepto en las discotecas y en los festivales de música. Y además tampoco usted va a tener que chequear con su QR code, por ejemplo, cuando va al supermercado, entra a un negocio o restaurantes y demás. Quienes van a seguir utilizando el sistema de QR code son los hospitales y los geriátricos, pero nada más que eso. No, el QR code, por ejemplo, en muchos otros países como Estados Unidos no se han usado nunca. No saben, cuando se los cuentan no saben ni lo que les estoy hablando. Es una pena. Mire, ¿sabe qué? ¿Por qué es una pena? Porque Australia era y es un gran país. Tenemos un sistema de salud brillante, un sistema educativo accesible. Cualquier persona en Australia tiene acceso a la salud y a la educación de una manera de alto nivel, además, de una manera mucho más sencilla de lo que ocurre en muchísimos otros países. Tiene cosas admirables, por eso uno le da tanto fastidio que hayan puesto a Australia en la lista negra, estos mediocres que nos gobernaron
durante el COVID, innecesariamente. Y yo creo que el turismo en Australia no se va a reactivar por mucho, mucho tiempo. La imagen internacional que tiene el país, creo que los australianos tienen conciencia de lo desgraciada que es. Y todo por lo que le contaba al principio de esto, ¿no? Se va a poder volver a los festivales, se va a poder ir a bailar. Sí, se va a poder bailar, se va a poder cantar y no va a haber más límites en los hospitales. En los festivales. Yo no puedo creer que eso todavía existía allí, pero bueno, sí, aparentemente no, el premio de New South Wales, Dominic Perrottet, lo ha sacado. Igual yo sigo leyendo en redes sociales, porque ustedes saben que en Queensland están todavía construyendo centros de detención para cuarentena. Yo no puedo creerlo. Claro que si usted no está vacunado o no quiere vacunar, si quiere ir a Australia hoy por hoy, puede hacerlo y tiene que hacer cuarentena. Pero mire esto. Ahora han sacado la cuarentena en las prisiones, que ellos llaman hoteles. Ya no son más 14 días, sino uno no está vacunado y llega, tiene que hacer 7 días de cuarentena. Ahora, digo yo lo siguiente, que me están escuchando. Ustedes, energúmenos que me pusieron a mí en una prisión espantosa, en un hotel, sin dejarme salir por 14 días, sin poder abrir una ventana. ¿Por qué me pusieron por 14 días ahí, estando yo doblemente vacunado y te está dando negativo, cuando ahora dejan entrar a alguien donde ni siquiera está vacunado? ¿Me pueden explicar? ¿O la ciencia cambió? No, la ciencia sigue siendo lo mismo. Son ustedes manga de obtusos. Mejor no digo nada, porque realmente, mire, no sé si usted pasó por la cuarentena que yo pasé, seguramente no, o espero que no. Una de las experiencias más horribles que pasé en mi vida, y necesariamente a manos del carcelero Morrison y sus secuaces, completamente sin ninguna base científica. Todo para demostrar a los australianos que eran fuertes y los querían proteger, todo política, nada de ciencia. Pero bueno, ahora ya, si uno viene del extranjero y si está vacunado, tiene 7 días en un hotel de cuarentena, ya no tiene más 14. Mira, la verdad iba a decir otra cosa, pero iba a decir hasta una perlita, pero ay. La perlita era cuando yo estaba en esa prisión de donde transmitíamos para todos ustedes el año pasado. Pues ya estamos transmitiendo a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana, de Melbourne y demás, pues ya nos habíamos ido a la oficialista Radio Austral de Sydney, que ya creo que, no sé si alguien la escucha todavía, donde me decían que hacía un programa oficialista, porque ellos tenían intereses económicos con el gobierno de Morrison, por eso lo decían, era por plata. Así, entonces cuando yo no estoy más ahí, transmito desde ya con la libertad que tenía de transmitir por mi cuenta, para otras radios que me daban la libertad, que últimamente Radio Austral, que tuve toda la libertad hasta que empezó el COVID y ellos se afiliaron al carro de Morrison. Allí me traían la comida 3 veces por día. Usted no sabe lo que era. ¿Sabe lo que hacía yo? Se las tiraba de vuelta al pasillo. Porque era tan incomible y felizmente me podía pedir Uber Eats o algo parecido. Pero la verdad, estaba tan traumatizado por lo que me estaban haciendo, sin ninguna base científica, estando yo doblemente vacunado ni nada, esa manga de carceleros, que no tenía ni hambre. Es más, perdí peso. Es más, le voy a decir una cosa, ¿sabe cuánto peso perdí? En todo ese tiempo, perdí más de 10 kilos. Se lo digo, que nunca más recuperé felizmente, porque tampoco me venía mal, pero es así. Eso fue lo que me hicieron pasar. Fue el único efecto beneficioso de todo lo que pasé. En realidad no 10, 12. Y por eso en este día, 21 de febrero, quería recordarles donde toda esta pesadilla está empezando a terminar, para que nunca se olviden. Y el día que llegue el balance, se acuerden de lo bueno y también de lo malo. Hacemos una pequeña pausa, la última, y continuamos. Se jugaron muchos partidos de la liga más importante del mundo. Una tormenta impresionante en Inglaterra durante los últimos días y se pensaba que los partidos no se iban a poder jugar. Hasta habían suspendido hasta que la gente que llevaba comida a la casa, por ejemplo. O sea, los deliveries, ¿no? Pero muchos partidos muy importantes. El partido estelar fue el partido que Manchester City
perdió 3-2 contra el Tottenham de local. Un partido que empezaron perdiendo 1-0, lo empataron, lo dieron vuelta, pero después se puso 2-1 el Tottenham, se lo empataron al final con un penal, para mí que no fue penal de VAR, una mano sin la menor intención. Y en el minuto, cuando faltaba el tiempo suplementario, Henry Kane puso el tercer gol, ya había hecho otro antes, y otro antes se lo habían anulado también, por una decisión también dudosa de VAR, en mi opinión, y el Tottenham ganó 3-2. Pero esa es una parte de la historia que quería contar. La historia que quería contar futbolísticamente es que estoy cansado de que sigan alabando a Guardiola cuando sus equipos que tienen planteles riquísimos, por eso ganan todo lo que ganan, pero no manejan la pelota, manejan el control del terreno, pero tienen una inefectividad tremenda. Porque Guardiola, por alguna razón que imposible para mí entender, juega sin número 9. No juega con 9. Entonces, se la van pasando todos entre sí y no hay un definidor. Ahora compraron al superlativo, extraordinario delantero de River Plate, Julián Álvarez. Si no lo vieron jugar, es lo mejor que Argentina produjo de Messi para acá. Se lo digo con los ojos cerrados. Impresionante. Quizá puede Agüero, Di María estar cerca, pero bueno, lo que está haciendo Julián Álvarez es impresionante. Se lo veo jugar para River, hace goles. Es como si los jugadores jugaran en tercera y él pudiera poner sexta y séptima y los pasa como parados y define como si tuviera un cañón en cualquiera de los dos pies, de todos lados. Una maravilla. Bueno, lo compraron por un precio ridículo, por 24 millones de euros, con 1,5 millones de euros más en caso de que se vaya de River a mitad de año en vez de a fin de año. Pero como juegan sin 9, yo tengo miedo que lo pongan a jugar de marcador de punta. Y le arruinen la carrera, realmente, al pibe. Porque lo de Guardiola es exasperante. Siempre le pasa lo mismo en todos los partidos importantes. Es increíble. Jugar sin 9, yo no entiendo. De morir de toque, no se puede entender. El Manchester United le hizo 4 al equipo de Bielsa, que está en una situación muy comprometida. No sé si Bielsa llega a fin de la temporada como técnico del equipo. Empezó ganando el Man U 2-0. En una ráfaga en el principio del segundo tiempo el equipo de Bielsa lo empató y después le hicieron 2 más. El problema del Leeds es que tiene que jugar ahora contra el Liverpool y después contra el Tottenham y después contra el Aston Villa y está cayéndose de la tabla. El Liverpool, por otra parte, ganó 3-1 contra el Norwich sin molestarse. Un gran gol de la flamante incorporación que hizo el Liverpool en su delantera, que el colombiano Luis Díaz, un jugadorazo, que realmente creo que fue el club adecuado y ya está demostrando realmente su valía. Ya venía de un equipo de Portugal y era un jugador descollante con la selección colombiana, a pesar de la capa caída de ese equipo, de ese plantel en las eliminatorias, están casi afuera. Pero ahora, fíjese que si el Liverpool le gana al Leeds en el partido que tienen pendiente, porque tiene un partido menos que el Manchester City, el Liverpool se queda a 3 puntos del Manchester City. Y el Manchester City, que le llevaba como 10 puntos, hasta hace poco empezó a perder terreno. Y ahora tenemos una liga que parecía definida, ahora parece que ya no va a ser, porque después tienen que jugar mano a mano el City contra el Liverpool a principios de abril. La tabla hoy está primero el Manchester City con 63, el Liverpool con 57, pero con un partido menos, y tiene que jugar contra un debilitado Leeds. El Chelsea tiene 50, también con un partido menos, pero ya está muy lejos. Y insólitamente el Manchester United, a pesar de haber empatado contra equipos débiles como el Burnley o con el Southampton, está con 46 puntos, o sea que está cuarto, pero hay un problema. El Arsenal tiene 42 con 3 partidos menos que el Manchester United, ¿no? Así que la cosa es complicada. El West Ham también tiene los mismos puntos que el Arsenal, pero con todos los partidos jugados ya, ¿no? Así que por lo menos tenemos una liga inglesa que vale la pena ver. En esta semana tenemos partidos de Champions. Un partido que se destaca es el Manchester United, juega contra el Atlético de Madrid de Simeone, que está en su peor momento. Viene incluso de perder contra el último de la tabla y se está hasta cuestionando ya la estabilidad impensable de Simeone, quien había ganado el campeonato español hace unos meses nomás con su equipo en la Liga Española, ¿verdad? Pero el Leeds está muy comprometido, porque, reitero, tiene 23 puntos, la zona de descenso está el Watford con 18, pero el tema es que tiene partidos muy difíciles. Después tiene el Burnley, que está con 17, que tiene 2 partidos menos que el Leeds,
¿no? De manera tal que si el Bernie saca algunos puntos de eso y Leeds se cae, muchos van a tener que decir algo sobre Bielsa que hoy en día no quieren enunciar. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump. Ha sido un placer en este día hermoso donde Australia puede decir una vez más que es un país libre, algo que no podía decir por casi 2 años. Será hasta la próxima edición. Muchas gracias.